Estaba sentado en el sillón cuando mi hija de 15 años sonrió mirando su celular. No sabía que la tarea podía ser tan divertida, le dije medio en broma. De repente, se levantó furiosa y se encerró en su cuarto. Tengo novio, papá. ¿Contento ahora? Respiré hondo. ¿Y cuándo lo voy a conocer? Abrió la puerta de golpe. Todavía no puedes. Por favor, papá. Cuando cumpla 16 te cuento todo. Bristol, si alguien te está amenazando o nadie me amenaza, ¿por qué siempre lo complicas todo? Antes de que respondiera, sonó mi celular. Era Jacob, mi hijo, llamando desde la Universidad de Michigan. Hola, campeón. Papá, ¿Bristol está saliendo con alguien? Su voz sonaba tensa, nerviosa. Jacob, ¿qué pasa? Escúchame bien. No investigues nada. Dale tiempo hasta su cumpleaños. ¿Me estás asustando? ¿Está en peligro? No, nada de eso. Solo confía en ella. Pasaron 2 semanas y traté de respetar la privacidad de Bristol, hasta que ocurrió algo rarísimo. Empezó a lavar su ropa 2 veces por semana. La misma chica que ni siquiera quería aprender a pasar la aspiradora. Un día, vaciando su canasto, encontré una sudadera enorme de la Universidad de Michigan, la escuela de Jacob. Cuando Bristol llegó, se la mostré. ¿Es tuya? Se puso roja. Sí, es de mi novio. De una tienda de segunda. Una sudadera estilo novio, ya sabes. La agarró rápido y se encerró en su cuarto. Esa noche, como a las 2 de la mañana, pasé frente a su puerta y la escuché hablar por teléfono. Voz baja, apurada. Lo sé, pero no puedo seguir mintiendo. Me mata por dentro. Silencio. Mi papá nos va a matar cuando sepa quién eres. Al día siguiente bajó con un cuello de tortuga. En pleno verano. ¿Nueva moda? Pregunté. Solo probando algo distinto. Pero cuando fue a tomar jugo, vi cómo ajustaba el cuello para tapar algo. Me miró, nerviosa, y corrió de vuelta a su cuarto. Decidí esperar al Día de la Madre para hablar en serio. Siempre íbamos juntos a visitar la tumba de su mamá. Lo siento, papá. Tengo un proyecto para el lunes, me dijo Jacob cuando lo llamé. Es el Día de la Madre, Jacob. Lo sé. Perdón. Una hora después, Bristol también dijo que no podía ir porque dormiría en casa de Ashley. Cuando llamé a la mamá de Ashley para confirmar, sonó confundida, pero terminó diciendo que sí. Ya no podía ignorar el patrón. Cada vez que Jacob decía que pensaba volver, Bristol tenía planes. Cada vez que ella no estaba, Jacob tampoco llamaba. Esa noche intenté hablar con Bristol. Ni siquiera abrí la boca y me gritó, ¿por qué no confías en mí? Y se fue corriendo. Lo peor vino 2 días después. Bristol llegó con el pelo cortísimo, su melena hermosa, la que cuidaba desde la secundaria, desaparecida. A mi novio le gusta más así, dijo, tocándose el pelo con vergüenza. Después vi los retiros de su cuenta universitaria. $300 a su cuenta, gastados cerca del campus de Jacob. Cuando le pregunté, dijo que era para cursos del SAT, pero no pudo mirarme a los ojos. Ese fue el límite. En el Día de la Madre manejé hasta Michigan. El departamento de Jacob estaba fuera del campus. Toqué la puerta, con el corazón acelerado. Jacob abrió y se puso pálido. Papá, tenemos que hablar de Bristol. Entonces escuché la voz de ella adentro. ¿Ya llegó la pizza? Bristol apareció detrás de él, con una bata ligera, maquillaje corrido. Los 3 quedamos en silencio. Papá, empezó Jacob, recuerda que esto es legal. Bristol no es tu hija biológica, es hija de tu esposa. No compartimos sangre, somos hermanastros. Lo miré sin poder creerlo. Jacob tiene 15, tú ya estás en la universidad. Nos enamoramos, dijo Bristol llorando. No pudimos evitarlo, y pronto cumplo 16. Ya no escuché más. Le pegué un puñetazo a mi propio hijo y cayó al piso, agarrándose la nariz ensangrentada. Bristol gritó, corrió a ayudarlo mientras trataba de cerrar su bata. Vi la sangre manchando la alfombra y recién ahí entendí lo que había hecho. Me temblaba todo el cuerpo. Retrocedí tambaleando hacia el pasillo. Jacob amenazó con llamar a la policía, pero Bristol lo detuvo, rogándole que no lo hiciera. Les dije que esto no había terminado y salí antes de cometer otra locura. El camino al auto fue como un sueño. No lograba meter la llave. Conduje temblando, con la imagen de mi hija en esa bata clavada en la cabeza. Tuve que parar en una gasolinera para vomitar. Luego otra vez en un descanso de la carretera. Cuando por fin miré el celular tenía 17 llamadas perdidas de Bristol. Apagué el celular y seguí manejando. Cuando llegué a casa, me quedé 10 minutos en el coche sin entrar. La casa estaba oscura, vacía. Me dejé caer en el sillón sin prender ninguna luz. Esa noche no dormí nada. Solo me quedé mirando al vacío pensando qué hacer. Parte de mí quería regresar y traerla a la fuerza, pero sabía que con lo que ya había pasado podía terminar arrestado. A las 4 de la mañana entendí que necesitaba ayuda de gente que supiera manejar algo así. El lunes, a las 8 en punto, llamé a Servicios de Protección Infantil. La mujer que atendió sonaba cansada, hasta que le dije que mi hijo universitario estaba con mi hijastra de 15. Su tono cambió al instante. Me hizo 1000 preguntas y programó que alguien viniera a mi casa esa semana. 2 días pasaron lentos hasta que el miércoles apareció en la puerta Paige Maro con una carpeta enorme y cara seria. Se sentó en mi mesa y me explicó que hablarían con Bristol en la escuela sin mí presente, investigarían a Jacob y harían un plan de seguridad. Le entregué todo lo que había juntado, estados de cuenta, la sudadera de Michigan, todo. Esa misma noche me quedé horas frente a la computadora armando una línea de tiempo de cada detalle. Los depósitos de dinero, la sudadera, las llamadas de madrugada, guardé capturas, mensajes, todo en una carpeta con las manos temblando mientras escribía. El jueves por la noche Jacob me mandó un mensaje diciendo que de verdad se amaban y que yo
exageraba con lo de la edad. Juró que nada íntimo había pasado hasta hace poco y me rogó que no arruinara su vida. No contesté. Solo guardé la captura en la carpeta de pruebas. El viernes fue un caos de llamadas. Nadie sabía quién debía encargarse, si la policía del campus o la del condado. Pasé 3 horas en espera, de un departamento a otro. Terminé llamando a la mamá de Ashley para confirmar las supuestas pijamadas. Se quedó en silencio cuando le conté el motivo. Me dijo que Bristol solo se había quedado 2 veces en 6 meses. Su voz sonaba enferma al darse cuenta de que había estado cubriéndolo sin querer. Me prometió escribir todo lo que recordara para las autoridades. Nos pedimos perdón varias veces, aunque ninguno tenía la culpa. El lunes, Paige me llamó para avisar que esa tarde entrevistaría a Bristol en la escuela. Protocolo, dijo, pero la idea de mi hija contestando sola me revolvía el estómago. Pasé todo el día en el trabajo mirando el celular cada 5 minutos sin hacer nada productivo. Cuando Bristol volvió, azotó la puerta y gritó que yo le estaba arruinando la vida inventando cosas sobre Jacob, que no era un depredador sino su amor. Traté de explicarle que la protegía, pero corrió a su cuarto y lo cerró con llave. Esa noche, cerca de las 7, Paige me llamó de nuevo. Me dijo que había respuestas preocupantes en la entrevista. No podía dar detalles, pero harían más entrevistas y armarían un plan de seguridad. El martes busqué abogados y conseguí cita con Ken Roberts esa tarde. Su oficina era vieja, olía a cuero y café. Ken tendría unos 60, cabello gris, aspecto cansado, pero me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo directo, podía enfrentar cargos por golpear a Jacob. Sentí las manos sudar. Según la ley, no importaba la situación. Un golpe era un golpe. También dijo que podíamos pedir una orden de alejamiento para proteger a Bristol. Llenamos papeles por 2 horas. Mi mano ya no daba más de tanto escribir. Él guardó copias y prometió entregarlas al día siguiente. El miércoles me llamó para confirmar que la orden ya estaba presentada, pero me advirtió que debía documentar todo y no tener contacto con Jacob. Me explicó que mi golpe podía ser usado por el abogado de mi hijo para pintarme como violento e inestable. Me dieron ganas de vomitar. Mi rabia podía haberle dado una salida. Ken me pidió concentrarme en Bristol y dejar que la justicia se encargara de Jacob. El jueves por la noche senté a Bristol y le expliqué las nuevas reglas. Toque de queda a las 7 entre semana, a las 8 los fines, sin celular después de las 9 y nada de salir sin avisar. Ella se levantó de golpe y lanzó el plato contra la pared. Se rompió, la comida voló por todos lados. Me gritó que yo era peor que una cárcel, que me odiaba. Los vecinos seguro escucharon los gritos de que yo destruía su vida por nada. Corrió a su cuarto y azotó la puerta tan fuerte que un cuadro cayó al suelo. Me quedé recogiendo los pedazos con las manos temblando y después me senté en la mesa intentando no llorar. El viernes en la mañana encontré un correo de Jacob enviado a las 3 de la madrugada. 4 páginas contando cómo todo empezó cuando Bristol visitó el campus en febrero. Decía que intentaron frenarse, pero se enamoraron entre charlas nocturnas de libros y música. Leer cómo hablaba de lo especial y madura que era me partió. Esto llevaba meses y yo ni me había enterado. Él repetía que no lo planearon, que se sentían culpables por el secreto, pero que sabían que yo nunca lo entendería. Cuanto más leía, más claro veía el patrón de un universitario manipulando a su hermanastra menor. El sábado le mandé todo a Paige y pasé horas revisando de nuevo el correo de Jacob, marcando cada señal de alerta. Cómo hablaba de esperar a que ella fuera mayor, de mantenerlo en secreto, de que nadie más entendería su conexión. Todo típico de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Imprimí cada mensaje y subrayé lo peor, donde incluso le decía cómo mentirme. El domingo me acordé de la cuenta familiar en la nube que teníamos desde hacía años. Entré y encontré cientos de mensajes desde enero, antes de esa visita al campus. Había capturas donde Jacob le decía a Bristol qué responderme, cómo borrar mensajes, cuándo fingir que estaba en casa de Ashley. Guardé todo en una memoria y saqué 3 copias para dárselas a Paige y a Ken. Pasaron 2 semanas con Bristol casi sin hablarme, cumpliendo las reglas solo porque no le quedaba otra, hasta que un miércoles no volvió de la escuela. Llamé y me dijeron que salió a la hora normal. Su celular iba directo al buzón. Fui por las casas de sus amigas, pero nadie la había visto. A las 6 llamé a la policía y puse el reporte de desaparecida. Me preguntaron por problemas de custodia o familiares y tuve que contar lo de Jacob y la orden de alejamiento. Localizaron su teléfono en una dirección cerca del campus en Michigan. Sentí que se me helaba la sangre. El oficial dijo que avisarían a la policía local para una revisión, pero que tardaría. Me quedé 3 horas en la estación tomando café horrible y mirando el celular cada medio minuto. Alrededor de las 10 me dijeron que la habían encontrado en el apartamento de Jacob. Estaba bien, pero aseguraba que se había ido por voluntad propia. No podían obligarla a regresar porque no estaba en peligro inmediato, aunque la convencieron de volver. 2 agentes la trajeron a la 1 de la mañana. Ni me miró, solo me llamó traidor y gritó que nunca me perdonaría por mandarle la policía como si fuera una delincuente. A la mañana siguiente, la orientadora de la escuela llamó pidiendo una reunión urgente. Bristol había faltado 8 días en el último mes y los profesores decían que no entregaba trabajos ni participaba. Según la orientadora, mostraba
mostraba señales claras de trauma, aunque insistiera en que todo estaba bien y solo quería que la dejaran en paz. Acordamos cita con Abigail Morgan, especialista en crisis familiares, para el lunes. Ese lunes llegó rápido y Paige me llamó para decir que la fiscalía tomaría el caso criminal. Me pidió que me apartara y dejara que ellos se encargaran, mientras yo me concentraba en meter a Bristol a terapia con Abigail. No confiaba del todo en el sistema, pero firmé los papeles. 3 días después, Bristol bajó a cenar ya enojada por algo que vio en Instagram. Agarró el plato y lo lanzó contra la pared, gritando que yo había puesto a todos contra Jacob y que cuando cumpliera 16 pediría su emancipación. La comida se regó por todas partes y ella corrió a su cuarto. Yo pasé una hora limpiando la salsa de la pared, tragándome las ganas de romper algo. La semana siguiente tuvimos la primera terapia conjunta con Abigail. Ahí admití que me equivoqué al golpear a Jacob y luego querer controlarlo todo. Bristol abrió los ojos sorprendida cuando reconocí que estaba mal y aceptó intentar no gritarme si yo dejaba de ser tan controlador. Abigail escribió algo en su libreta y lo llamó un avance, aunque a mí me pareció simplemente sentido común. 2 semanas más tarde fue la audiencia de la orden de protección. El juez la extendió de forma temporal mientras decidían qué cargos ponerle a Jacob. Después, Ken me contó que mi golpe estaba bajo revisión por cargos menores que podían traer multas o hasta cárcel. Ambos procesos avanzaban desesperadamente lentos. Un mes después, Bristol hizo una locura. Tomó un bus hacia el campus, aunque el plan de seguridad prohibía cualquier contacto. La seguridad del campus me llamó diciendo que Jacob había reportado que ella lo buscaba en su nuevo dormitorio. Eso al menos mostraba que él sí estaba respetando la parte legal. Me dijeron que Bristol estaba en su oficina esperando que la recogiera, molesta, pero sin daños. Conduje hasta allá sin música, pensando qué decirle, pero cuando la vi, no la regañé. El camino de vuelta fue en silencio, ella esperando que explotara. Solo le dije que me alegraba de que estuviera bien al llegar a casa. Me miró raro y entró sin azotar la puerta, lo que sentí como más avance que todas las sesiones de terapia juntas. En la siguiente sesión con Abigail, acordamos nuevas reglas. Bristol recuperaría algo de tiempo con el celular y un toque de queda más tarde, siempre que me dijera exactamente a dónde iba y cuándo regresaba. Ella aceptó cumplir si le daba un poco más de libertad. No era perfecto, pero al menos dejábamos de pelear todo el tiempo. Abigail nos ayudó a escribir todo como si fuera un contrato y los dos lo firmamos. 3 días después llegó una carta de la universidad diciendo que Jacob estaba suspendido de manera provisional mientras revisaban su conducta por la relación con una menor. Tenía que mudarse a otra vivienda temporal lejos de su apartamento mientras duraba la investigación. Bristol vio la carta en la mesa de la cocina y se quedó callada todo el día. Algo raro porque antes las amenazas legales nunca parecían afectarle. Ese domingo fui solo al cementerio. Me senté 2 horas junto a la tumba de mi esposa, hablando en voz alta de todo lo que había pasado. Le prometí que intentaría tener más paciencia y no solo castigar a Bristol, que recordaría que ella también estaba sufriendo aunque lo mostrara con enojo. El cuidador pasó 2 veces mirándome raro, pero a mí me sirvió para sentir algo de paz que no tenía desde hacía meses. El lunes me llamó Ken para contarme que la fiscalía le había ofrecido a Jacob un acuerdo. Serían cargos menores con algo llamado sentencia diferida si respetaba la orden de no contacto. Eso significaba que no iría a la cárcel, pero quedaría un registro y cualquier violación se castigaría de inmediato. Yo quería más después de lo que había hecho, pero Ken me dijo que era una opción razonable, sobre todo con mi propio problema por haberlo golpeado. El acuerdo también evitaba un juicio, así Bristol no tendría que testificar. Me costaba aceptar un castigo tan leve, pero Ken me recordó que lo importante era proteger a Bristol, no vengarme. Tenía hasta el viernes para responder. Bristol no sabía nada del acuerdo y no sabía cómo contárselo. A veces todavía defendía a Jacob. Me preocupaba que pensara que yo lo estaba perdonando demasiado o, al revés, que me odiara más por cualquier castigo. El miércoles llamé a Ken y acepté apoyar el acuerdo. Aunque me doliera, significaba que Jacob admitiría lo que hizo. El papeleo avanzaría y tendría que ir a la corte el mes siguiente a aceptar los términos. Todo el proceso legal se sentía lento y rápido a la vez, con consecuencias que parecían demasiado suaves y demasiado duras al mismo tiempo. 2 días después de aceptar, Ken me avisó que el abogado de Jacob quería mandar algo a la casa. Esperé en el porche y un mensajero trajo 2 sobres, uno para mí y otro para Bristol. El mío tenía una carta escrita a mano por Jacob, 3 páginas con esa letra que yo conocía de años de tareas. Decía que asumía toda la responsabilidad, que la diferencia de edad lo hacía mal, sin importar lo que hubiera sentido. No pedía perdón ni buscaba excusas, solo afirmaba hechos y prometía respetar la orden de no contacto. Se sentía diferente a sus mensajes anteriores, menos defensivo y más consciente. Bristol llegó de la escuela y vio el sobre con su nombre. Me pidió leerlo sola en su cuarto. Se lo di sin discutir y la vi subir despacio, como cargando algo pesado. Pasó 2 horas arriba sin música ni ruidos. Cuando bajó a cenar no mencionó nada de la carta. Durante la semana noté cambios. Bristol
Bristol dejó de nombrar a Jacob en las discusiones. No lo defendió cuando hablé de lo legal. Ya no decía que yo arruinaba su amor verdadero. En la sesión del jueves con Abigail, se quedó callada 10 minutos antes de admitir que la carta la había dejado confundida. Dijo que le dolía que Jacob aceptara tan fácil la orden de no contacto. Abigail le preguntó qué pensaba que significaba. Bristol encogió los hombros, pero yo podía ver que estaba procesando algo grande. Empezaba a entender que Jacob seguía con su vida mientras ella seguía atrapada en la preparatoria. Llegó junio, se acabaron las clases y empezó el verano. Organizamos una rutina con tareas en la mañana, escuela de verano en la tarde y actividades limitadas con amigas aprobadas. Bristol protestó, pero sin la rabia de antes. Estábamos cansados de tantas peleas y portazos. La casa estaba más tranquila, aunque no del todo en paz. Se inscribió en verano sin discusión. Eligió inglés y matemáticas para recuperar créditos perdidos en lo peor de todo. La llevé el primer día y la vi entrar con su mochila, pareciendo más la chica que realmente era y no alguien intentando ser mayor. La rutina nos ayudó a los dos. Tareas a las 9, escuela al mediodía, de regreso a las 4, cena a las 6. Tener horarios claros nos dio estabilidad. En la terapia de la semana previa a su cumpleaños, hablamos de expectativas. Abigail le preguntó directamente a Bristol qué esperaba que cambiara al cumplir 16. Ella miró sus manos mucho rato antes de decir que sabía que la orden de no contacto no cambiaría. Entendía que Jacob no podía estar en su vida sin importar la edad. Abigail le preguntó cómo se sentía con eso. Bristol dijo que apestaba, pero que lo entendía. Esa aceptación fue enorme después de tantos meses repitiendo que todo estaría bien en cuanto dejara de tener 15. Quise celebrarlo, pero me quedé callado. Las victorias pequeñas tenían que quedarse pequeñas, si no se convertían en peleas. Mi audiencia por el cargo de agresión llegó a finales de junio. Ken había conseguido que aceptaran una declaración por alteración del orden con multa y clases de control de ira en lugar de cárcel. La sala estaba casi vacía, solo nosotros, el fiscal y Jacob sentado en la última fila. Me puse de pie cuando el juez preguntó si entendía los cargos. Dije que sí y acepté la responsabilidad por perder el control ese día. La sentencia fue pagar $800 y asistir 12 semanas a clases. Jacob se fue antes de que terminara el papeleo. Esa noche, Bristol me preguntó si estaba enojado por la condena. Le dije que merecía consecuencias por haber golpeado a alguien, incluso a Jacob. Parecía sorprendida por mi respuesta. 2 noches después, pasé por su cuarto y la escuché al teléfono. Decía que estaba borrando su número. No lloraba ni hacía drama. A la mañana siguiente, durante el desayuno, comentó como si nada que había guardado la sudadera de Michigan y otras cosas en una caja, y preguntó si podíamos donarlas. Le dije que sí y no lo hice un gran tema. Abigail me había enseñado a reconocer el progreso sin exagerar para no provocar retrocesos. El Día del Padre cayó en domingo sin planes especiales. Me desperté con Bristol haciendo ruido en la cocina. Había preparado huevos revueltos, tostadas y hasta intentó café en la máquina. Nos sentamos juntos en la mesa por primera vez en meses, sin celulares ni distracciones. Ella dijo que extrañaba a su mamá. Yo le respondí que yo también. Hablamos 5 minutos de recuerdos pequeños. Nada pesado. El café tenía 2 cucharadas de azúcar, justo como me gusta. Ese gesto valió más que cualquier tarjeta. La escuela de verano mantuvo a Bristol ocupada. Hizo 2 amigas en su clase de inglés que no iban a su colegio normal. Ellas no sabían nada de Jacob ni de todo el lío. Yo las veía reír en la salida, planeando ir al cine o al centro comercial. Cosas normales de adolescentes que me daban un poco de alivio. Una tarde la observé desde el coche mientras les mostraba algo en el celular y todas se reían. Su risa sonaba real, no forzada. Las nuevas amigas la invitaron a una fiesta en la alberca para el 4 de julio. Conocí a los papás, confirmé que habría supervisión y la dejé ir. Progreso era volver a confiarle actividades normales. Mis clases de control de ira empezaron la primera semana de julio. El instructor era un hombre mayor que llevaba 20 años enseñando. Nos pidió presentarnos y decir por qué estábamos ahí. Yo dije, golpeé a mi hijo después de descubrir algo perturbador. Él asintió como si hubiera escuchado peores historias. Las técnicas resultaron útiles, sobre todo lo de reconocer señales físicas antes de perder el control. Aprendimos ejercicios de respiración y conteo. Los practicaba en casa cuando Bristol probaba mis límites. Una noche incluso le compartí la técnica del conteo cuando discutíamos por la hora de llegada. Sorprendentemente, lo intentó en lugar de burlarse. Para la tercera semana de clases, entendí mejor cómo el duelo por la muerte de mi esposa me hacía reaccionar de forma exagerada. El instructor explicó que una pérdida no procesada podía volver a alguien violento al intentar proteger lo que quedaba. Eso me golpeó fuerte. A finales de julio, supe por conocidos que Jacob se había graduado, pero no fue a la ceremonia. Una mamá que trabajaba en la universidad dijo haber visto su nombre en la lista, aunque no lo vio caminar. Bristol hacía tarea en la mesa cuando recibí el mensaje. Le mencioné la noticia al pasar. Se detuvo unos segundos. Los ojos le brillaron, pero volvió a
escribir matemáticas como si nada. Esa noche la escuché llorar bajito en su cuarto, pero no salió y yo tampoco entré. Había cosas que tenía que procesar sola. La semana siguiente, Abigail nos reunió y sacó su calendario. Sugirió pasar a sesiones cada 2 semanas porque veía avances reales. Bristol se movió en la silla y dijo que quería seguir asistiendo todo el verano para trabajar en lo suyo. Abigail sonrió y la anotó por 2 meses más. El lunes siguiente, volví a trabajar tiempo completo después de 3 meses con horario reducido. Mi escritorio estaba lleno de polvo y vasos de café viejos de antes de todo el desastre. Los compañeros pasaban a saludar y decían que me notaban diferente, más calmado. La rutina de reportes y juntas se sentía bien después de tanto caos. Por primera vez en mucho tiempo me descubrí concentrado en números, en lugar de mirar el celular cada 5 minutos, esperando malas noticias. Bristol empezó a salir más con las chicas de la escuela de verano. Una tarde entró a la cocina mientras yo hacía la cena y preguntó si podía trabajar en la heladería del centro donde estaba una de sus nuevas amigas. Dejé la espátula y hablamos de horarios y transporte. Prometió no pasar de 15 horas a la semana y dijo que la mamá de su amiga podía llevarlas. Acepté, pero le pedí que mantuviera sus calificaciones cuando empezara el curso. Me dio un abrazo rápido y salió corriendo a mandar mensajes. 3 días después me llamó Ken para decir que el fiscal cerraba el caso de Jacob porque había cumplido con todo lo del acuerdo. No habría cárcel, pero quedaría un registro de por vida. Encontré a Bristol en la mesa haciendo tarea y le conté la noticia en voz baja. Ella dejó de escribir y se quedó mirando el cuaderno un buen rato. Luego preguntó si podía ir a su cuarto. Le dije que sí. Escuché su puerta cerrarse despacio, sin portazo. Agosto llegó rápido. Nos sentamos en el ordenador a elegir las clases del año de bachillerato. Ella miraba las optativas y se detuvo en teatro. Preguntó si podía apuntarse. Le dije que claro. La vi escribir su nombre en la hoja de inscripción. También eligió escritura creativa. Se le veía ilusionada por la profesora que todos decían que era guay. Imprimimos su horario. Lo puso en la nevera con un imán. Su primer día en la heladería fue bien. Volvió con salsa de chocolate en la camiseta y $20 en propinas. Me enseñó a manejar la máquina de soft serve con una cuchara y las manos. Las otras chicas del trabajo vinieron ese fin de semana. Se pasaron horas en su cuarto riendo de clientes y ensayando para las pruebas de teatro. Una noche, después de cenar, Bristol se quedó en la mesa. No se fue corriendo a su cuarto como siempre. Jugó con el mantel individual y dijo que en terapia habían hablado de relaciones sanas y señales de alarma. Contó que ahora entiende que guardar secretos y no tener otras amistades eran banderas rojas que no vio. Dijo que Jacob le había hecho creer que nadie entendería su conexión con él. Yo solo escuché. Habló unos 10 minutos de límites y confianza. Después bajó a fregar sin que se lo pidiera. La última semana de agosto propuse ir al lago un fin de semana antes de empezar el cole. Se sorprendió un poco y dijo, vale. Metimos cañas y tentempiés en el coche y condujimos 2 horas hacia el norte. En la cabaña dejó el móvil. Me ayudó a llevar la caja de aparejos al muelle. Nos sentamos horas sin hablar mucho. Tirábamos la línea y la recogíamos. Ella chilló cuando algo tiró de su caña. La ayudé a sacar una perca de buen tamaño. La levantó para la foto y sonrió de verdad. Era la primera sonrisa así desde el Día de la Madre. La volvimos a soltar y seguimos pescando hasta el atardecer. La semana antes de clase, yo leía en el salón. Bristol bajó en pijama. Se quedó un segundo como decidiendo. Se acercó y me dio un abrazo rápido. Buenas noches. No fue dramático. Solo una hija normal abrazando a su padre antes de dormir. Olor a loción de vainilla. Le dije buenas noches y se fue arriba. No estábamos arreglados del todo y quizás nunca lo estaríamos, pero seguíamos aquí. Seguíamos intentándolo. Seguíamos siendo una familia que había sobrevivido a algo terrible. A la mañana siguiente volvió a hacer huevos. Hablamos de su horario de trabajo. Hablamos de qué materiales todavía necesitaba para el cole. Cosas normales, que se sentían como el mejor regalo del mundo. Pues eso por ahora. Gracias por estar aquí y por explorar estos detalles conmigo. Siempre disfruto compartir este tiempo contigo.